me da mucho gusto presentarles, ¿no? Junto con Nadia Gutiérrez, una amiga muy querida, el trabajo de Joy James, ¿no? Joy James es una pensadora feminista negra abolicionista que propone ideas súper, súper interesantes. En todas las temáticas que hemos estado abordando y donde hemos hablado acerca de críticas hacia un sistema heteropatriarcal, clasista, racista, un sistema opresor. eh, yo creo que un discurso o un elemento muy importante que de repente no se menciona tanto es el de la cultura del punitivismo, del castigo, como algo que permea nuestra sociedad y nuestra manera de entender el mundo. Y entonces estos discursos, desde el abolicionismo y desde el del feminismo antipunitivista, proponen otras maneras de pensar en eh, el perdón, el error, la responsabilidad y reafirmar el tejido social más que destruirlo con violencia y con castigo, ¿no? Entonces, Joy James es una autora fantástica y Nadia yo creo que lo puede presentar muy bien, entonces me da mucho gusto abrir esta conversación con ustedes, ¿no? Entonces, quiero presentarles a Nadia. Mi amiga Nadia es doctorante en el programa de justicia y investigación social de la Arizona State University. Ella es maestra en ciencias sociales con orientación en educación por la Flaxo Argentina. Ha colaborado con el Laboratorio de Educación, Pedagogía Social y Cárceles de la UDG. También fue profesora investigadora y coordinadora del ITESO. Coordinó también el programa en educación superior en prisiones de la Universidad de Utah y es facilitadora certificada de Inside Out, un programa de educación penitenciaria. Ella participó en el grupo de trabajo de Claxo Barrios, Familias y Prisiones en Circuito y forma parte de la red de estudios de espacios carcelarios del Colegio de Michoacán. Entonces, es un gusto, Nadia, que estés con nosotras, con nosotros, y que nos compartas un poco del pensamiento de Joy James y sus propuestas de amor revolucionario. Entonces, tienes el micrófono, Nadia. Gracias, Kenia. Déjenme, voy compartiendo de una vez la pantalla para ya no estar distrayéndome con eso. Pero, bueno, pues sí, gracias. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Se los estaba diciendo justo antes de que iniciara. Ay, ¿qué pasa? Esto, a ver, ¿ahí se ve bien? Es que me Sí, apareció se ve una... bien. Ok. Esto, ¿no? Bueno, justo les estaba diciendo a Pau y a Kenia que muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy contenta eh, por, por esta oportunidad, muy contenta de participar, como bien dice Kenia, específicamente en la sesión 9, para hablar, para compartirles sobre algunas ideas sobre Joy James y específicamente alrededor de su concepto de amor revolucionario, ¿no? Obviamente, digo, ella justamente ha trabajado, creo que su trabajo más reconocido viene desde la disciplina del abolicionismo o del activismo también en el abolicionismo, y desde ahí ha desarrollado varios conceptos acerca de cómo entender la práctica abolicionista, el activismo, el cuidado, por supuesto, y el amor revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, en esta sesión eh, creo que, y me mueve, hablando de afectos, por el concepto mismo, creo que es una sesión en la que voy a estar hablando mucho de afecto y de emoción, y es justamente el afecto de la emoción, iba a decir la emoción, me emociona, me emociona compartir con ustedes esto, porque la verdad es que son para mí ideas muy nuevas. Yo he llegado a James recientemente, cuando inicié mi doctorado aquí en Arizona,
Y entonces tampoco es como que, uy, sí, yo ya una larga trayectoria, me he leído todos sus libros y soy una gran experta, escribo la biografía de yo ya. No, tampoco espero algún día sí, pero todavía no. Mi acercamiento a ella es muy reciente, mi acercamiento al amor revolucionario en este sentido es reciente y me emociona compartir no, preguntas, muchas nuevas reflexiones que rondan por mi cabeza a partir de acercarme a su pensamiento. Entonces, me mueve, ¿no? El afecto, la emoción de compartir esto con ustedes y ver cómo es que esto que ha resonado en mí, cómo es que esto de incorporar la práctica, el amor revolucionario en mi vida profesional y en mis relaciones, cómo es que resuena también, compartirlo con ustedes y ver cómo es que resuena en ustedes, ¿no? Es algo que me mueve mucho hoy. Y justo pensaba en esto, ¿no? Como un objetivo bien concreto, explorar cómo James redefine, y justo hace ratito me puse a ensayar, le dije que tengo que ver que el tiempo, tengo un acordeón, porque si no yo me puedo y el tiempo nunca me da. Entonces, justo cuando estaba como repasando las diapositivas y haciendo mi acordeón y tal, decía, bueno, no solo es que Joy James redefine el amor, ¿no? Que sí lo hace cuando elabora el concepto del amor revolucionario, pero también reclama, y eso lo voy a repetir varias veces en distintas diapositivas, reclama el amor, ¿no? Creo que todos aquí coincidimos en que el amor ha sido desde hace mucho tiempo capturado por la heteronormatividad y nos ha dictado, nos ha indicado, nos ha enseñado una forma, primero que hay una única forma de amar y cómo debemos, ¿no? O sea, que solo tenemos que amar de esa manera y es la idea del amor romántico, ¿no? Entonces creo que James reclama, ¿no? En elaborar su idea del amor revolucionario, reclama el amor como una práctica ético-política abolicionista y anticapitalista de resistencia. Pensé que podíamos dividir la conversación como en 4 momentos, ¿no? Quizá yo con un poco más, como dice Kenia, con el micrófono en mano en los primeros 3, pero por supuesto, si a alguien, por favor, siente, ven, el afecto siempre está ahí, siente que quiere decir algo, ¿no? Nace alguna pregunta, brota alguna reflexión a lo largo de cualquier momento de la conversación, por favor, con toda confianza pueden levantar la mano, no digo por mí, no hay ningún problema en el que esperemos al final, como siempre, como casi siempre suele hacerse, ¿no? Pero sí pensé como en este orden. Primero, hablar un poco del contexto de México, pensando en que tampoco como tomar toda la sesión en eso porque, bueno, como dije, no es el objetivo y pensando en que en sesiones pasadas ya también se habrán hecho distintas o varias contextualizaciones acerca de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Yo quise sí dedicar unos minutos a esto, porque lo primero que pensé, dije, a ver, ¿qué quiero decir sobre el amor revolucionario? ¿Qué quiero compartir, no? Lo primero que pensé es, el amor es revolucionario tiene que ser contra algo. De hecho, antes de como de meterme con profundidad y de comprenderlo con más detalle, ¿no? De lo que es el amor revolucionario, cuando lo escuché por primera vez, ya ustedes me dirán si a ustedes también les pasó, pero yo decía, bueno, amor junto a la palabra revolución, pues seguramente trata de un amor que lucha, de un amor que es peleonero, que va a enfrentar, ¿no? Que va a enfrentarse a algo. Y sí, sí, pero no, ya veremos por qué. Y yo decía, bueno, y entonces, ¿a qué se enfrenta? ¿No? Si el amor revolucionario se enfrenta a algo, ¿a qué o a quién? ¿No? Y entonces este concepto de Rosana Reguillo me ha ayudado como a colocar a encontrar la respuesta, ¿no? El amor revolucionario contra la necromáquina. Em, Reguillo define, bueno, no sé si están familiarizados con ella, es una académica del ITESO que trabaja violencias, principalmente violencias y juventudes. Ahorita pues también ha estado trabajando mucho el tema de violencias a partir del narcotráfico, desapariciones. De hecho, primero desarrolló el concepto de la narcomáquina, creo, y luego de ahí ya evolucionó a la necromáquina, ¿no? Que así es como se llama el libro como tal.
Entonces, ella dice que este concepto de la necromáquina permite nombrar esa forma horrorífica de violencia y muerte en la que vivimos, esa maquinaria de exterminio que se ha instalado en el país. Y entonces podríamos, como ya lo dije, ¿no? Pensar que el amor revolucionario es un amor que se enfrenta a, a esta necromáquina, ¿no? Y ahí es como hablar del contexto en México y después en un segundo momento comenzar a pensar en el amor revolucionario, ¿no? Preguntarnos qué es el amor revolucionario. Y puse aquí también esta respuesta, esta pregunta que Joy James coloca en casi al principio de su capítulo, si mal no recuerdo, o si no es en la introducción, en dónde está el amor revolucionario. En un tercer momento, de ahí que también de, quise compartir con ustedes el artículo de Sharma y específicamente unas partes muy concretas en donde habla de qué entiende por abolir el deseo y qué relación tiene con el amor revolucionario, ¿no? Pienso que concentrarnos concretamente en eso, porque el texto hace una crítica muy extensa sobre las nociones del deseo y por qué es que hay que abolirlo. Bueno, yo solo quiero concretarme específicamente en en qué es lo que ella quiere decir cuando dice que hay que abolir el deseo, porque siento que ahí eso nos permite colocar el amor revolucionario junto con el deseo dentro de un entramado de afectos abolicionistas que puedan funcionar como herramientas. Ay, déjenme le muevo aquí. No me, bueno, es que voy a tener que subirla porque me tapa la diapositiva y no me gusta porque no puedo ver las camaritas. Una herramienta que impulsa el cambio social. Y por último, como les había dicho, las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, comenzando con el contexto, quise compartir esta imagen del rancho Izaguirre porque em, cuando pasó, yo estaba ya en Arizona, no estaba en Guadalajara, yo soy de Guadalajara. No sé si por ese hecho de que yo soy de Guadalajara, ¿no? Como la cercanía. No sé si fue eso y luego en ese momento también acá las cosas estaban aquí en Estados Unidos muy, estaba un ambiente muy, muy tenso y de mucho miedo porque Trump tenía un poco que había entrado y estaba haciendo muchas cosas y que tenían a todos como con miedo, ¿no? No sé si fue todo junto, ¿no? Pero cuando pasó en marzo, yo me quedé muy movida emocionalmente, fue algo que me dejó descolocada varios días. Lo llegué a compartir con colegas, con amigas, con compañeras. Y ese descolocamiento fue lo que me llevó a preguntarme, como que me llevó a comenzar a pensar en cómo es que el rancho Izaguirre y junto con el rancho Izaguirre, todas las desapariciones y muertes que han venido antes y después, pueden ayudarnos a pensar en el modo en el que México se encuentra o intentando sobrevivir en lo que, es lo que puse aquí abajito, en lo que de alguna manera pude nombrar como una macro y una micro necro intersección. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera México se encuentra sobreviviendo entre este tramado de necrointersecciones? Aquí, sin dedicar mucho tiempo, porque imagino que nadie aquí todos aquí estamos familiarizados con el evento, ¿no? Bueno, sucede lo de la Aguirre en marzo. eh, lo único que sí quiero nombrar, porque me parece importante, es desde el momento en el que el colectivo de las Madres Buscadoras descubrió el rancho, se le denominó campo de exterminio y fue algo que después los discursos oficiales, el gobierno quiso minimizar, quiso incluso hasta decir que no era cierto que había hornos, ¿no? Bueno, es de lo que yo recuerdo porque yo intenté desde acá seguir pues las noticias, etcétera.
Y entonces me parece importante aquí decirlo así, no, sí es un campo de exterminio, sí se encontraron hornos, ¿no? Se encontraron 200 pares de zapatos o más, seguramente creo que la cifra subió, se encontraron prendas, se encontraron cuerpos calcinados y todo eso compone una imagen que nos remite directamente a lo que algunas autoras llaman el régimen escópico o el régimen visual del horror. No es el régimen visual del horror en donde se puede ver materialmente el efecto de la necromáquina. Este hallazgo, además, me parece importante decirlo, aunque todos ya lo sabemos, este hallazgo vuelve visible la estrecha, íntima conexión entre el narco, o bueno, en este caso era muy específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero en general el narco y el Estado, ¿no? Y es entonces el funcionamiento del narcoestado donde las prácticas de desaparición y exterminio están dictadas por esa alianza. Y quiero decirlo así porque también no escuchamos a discursos oficiales, no, no es cierto, etcétera. Y, por ejemplo, a lo mejor yo, porque ahorita estoy como por fuera, la gente no lo ve así. Entonces, no, yo les digo, no, sí es un narcoestado, perdónenme, pero sí. Entonces, me es importante decirlo así en voz alta. Em, y entonces, bueno, esto me llevó a una pregunta que Joy James no plantea de manera explícita, pero me parece que la contextualización, este es su libro, el capitulito era muy cortito, su capítulo número 1 que se llama, a ver, déjenme, ahí lo perdí, aquí está. El amor revolucionario resiste la democracia. En las primeras páginas o primeras dos páginas, aunque no plantea esta pregunta de manera explícita, lo que ella hace es contextualizar de qué manera, principalmente en los 60s y 70s, se manifestaba la violencia racista en Estados Unidos y cómo eso, obviamente, movilizó al movimiento abolicionista negro en esa época, o el movimiento abolicionista negro nació desde mucho antes, pero ella se concentra en cómo nació en esta época, como para comenzar a pintar su idea del amor revolucionario a partir de estos movimientos, ¿no? Y entonces yo me dije, ok, a ver, no podemos equiparar directamente, ¿no? Porque ciertamente los contextos son distintos, la forma en la que se viven las violencias, en que se han vivido históricamente y la forma en la que se están viviendo son diferentes, pero eso no quiere decir que en México no hay violencia racista, ¿no? Claro que la hay. ¿Cómo se manifiesta en México? ¿No? Creo que James como que me hizo, a ver, espérate, si ella no está diciendo cómo es en Estados Unidos, ¿cómo responderíamos nosotras y nosotros que es en México? Eh, y bueno, ahí es donde entro a esto, ¿no? En mi trabajo y en un intento de poder querer responder, aterricé en algo que le nombré necrointersecciones, ¿no? Y que entendí como en escalas o en niveles, ¿no? Y que de alguna manera, si tuviera que definirlo, sería como entramados multiescalares de poder necropolítico que articulan la violencia social, estructural, económica y geopolítica en la producción contemporánea de la muerte y la desaparición en México. Yo identifico una macro, una micro, creo que podríamos hablar de una meso, una media, pero hasta ahorita solo he llegado a dos, y es lo que vengo a compartirles, ¿no? Cuando hablo de una necrointersección, me refiero al nivel estructural transnacional, donde se cruzan, como que eh, colapsé dos conceptos en uno solo, que es el capitalismo carcelario de Jackie Wang y el capitalismo racial de Cedric Robinson, y le puse capitalismo carcelo-racial, ¿no? Porque al final de cuentas también son dos dispositivos que se intersectan. Entonces, para mí la macrointersección es ese nivel estructural y transnacional en donde este capitalismo carcelo-racial se cruza con el capitalismo
Gore, que es algo que ha desarrollado Sayak Valencia. Aquí se ubican las violencias de militarización, el intervencionismo y intervencionismo estadounidense, el despojo territorial y los megaproyectos extractivos. Y es el plano geopolítico en el que la violencia se organiza como estrategia de acumulación y control. Cuando digo que en México también, que México también vive o navega en una micro-necro intersección, me refiero al nivel cotidiano y corporal, ¿no? Esas dinámicas y la forma en la que esas dinámicas estructurales se inscriben sobre los cuerpos jóvenes, morenos y empobrecidos, los cuerpos que son seleccionados como desechables. Esta escala muestra la operación concreta de la antimorenidad. Esto es algo que he estado trabajando, inspirada justo por estos trabajos de los estudios feministas negros y abolicionistas negros, de la anti-blackness, la antinegritud, ¿no? Creo que en México podemos muy bien hablar de una antimorenidad. Y es ese principio estructurante que define quién puede ser explotado, quién puede ser eliminado, y en palabras de Butler, qué vida merece o es digna de ser o no llorada, ¿no? Para mí, entonces, estas dos escalas se retroalimentan, ¿no? Se están interrelacionadas y se retroalimentan. La macro produce las condiciones que hacen a la micro posible y la micro, con su violencia encarnada, mantiene en marcha la maquinaria global de acumulación y exterminio. Las necrointersecciones revelan los complejos mecanismos de poder que convierten a poblaciones vulnerables en cuerpos eliminables o descartables, ¿no? Justo ayer estaba leyendo sobre cómo el poder necropolítico, una autora que habla sobre cómo el poder necropolítico convierte en descartables a los cuerpos de las mujeres indígenas. Es crucial profundizar en este análisis crítico para denunciar y transformar estas devastadoras estructuras de violencia y muerte. Y es por esto que yo propongo no pensar que México intenta sobrevivir entre esta macro y esta micro intersección, en ese espacio intermedio, ¿no? Y en ese espacio intermedio y liminal se organiza hoy la vida y la muerte en nuestro país. Y pensar esto así me permite, decir que también ahí, en ese espacio liminal, podemos cultivar y nutrir vida, ¿no? O sea, esto, es el espacio creado por esta macro y necrointersección nos permite también decir que ahí puede haber vida y que podemos cultivarla y nutrirla, ¿no? Y de esa manera podemos ir transitando hacia el amor revolucionario, que es el tema central de esta sesión. Pensar en esto me llevó a una pregunta para compartir con ustedes. ¿Cómo pensar en cultivar y nutrir la vida en medio de la muerte? O, como Gilmore lo ha dicho con otras palabras, Ruth Wilson Gilmore, ¿cómo navegar y sostener la tensión entre resistir y luchar contra los sistemas que producen muerte y, al mismo tiempo, construir instituciones y comunidades que afirmen la vida? ¿No? Es una pregunta, me encantaría escuchar cómo la piensan, em, porque me gustó mucho cuando la leí por primera vez en palabras de Gilmore. Ahora, esta pregunta me lleva inevitablemente, y como Kenia lo dijo en la introducción, a hablar de abolicionismo. Gilmore, ¿y por qué digo inevitablemente? Porque digo, yo he llevado mi proceso, ¿no? En este, como Gilmore dice, estar siendo, becoming, no ser, sino becoming, estar siendo en gerundio abolicionista, para mí ha sido un proceso, ¿no? De idas y venidas e incómodo. Y porque eso es lo que el abolicionismo genera, ¿no? Es parte de su entramado de afectos, como estaba diciendo al inicio. El pensar en abolicionismo genera incomodidad y genera malestar. Quizá ya ustedes me dirán qué piensan, qué les hace sentir a ustedes. Em, y, pero esa incomodidad y ese malestar es lo que moviliza, ¿no? Es lo que nos moviliza al cambio social, que es justamente la primera parte de la definición de abolicionismo,
que propone Gilmore, entender el abolicionismo como una teoría del cambio social. Es cierto que cuando pensamos en abolicionismo, a mí me pasó hasta hace todavía un año, pensaba eso, pensaba que hablar de abolicionismo implicaba o se asociaba de manera inmediata con la idea de destrucción, ¿no? Si les hago la pregunta, ¿qué queremos abolir? Estamos hablando de destrucción, ¿no? ¿Qué queremos desmantelar? Que ni hablaba de sistemas heteropatriarcales, opresivos, violentos, ¿no? Yo diría, eso es lo que yo quiero destruir y desmantelar. Y si les hago la pregunta con el deseo, les voy metiendo, vamos viendo cómo el afecto está completamente involucrado y qué deseamos abolir. Nos lleva a la destrucción desde el afecto que nos mueve, ¿no? Pero he aprendido de la mano de Gilmore y de Joy James y de otras maravillosas académicas y activistas que el abolicionismo es también creación. Tiene que ver, dice Gilmore, con la presencia, ¿sí? Con hacernos presentes desde una ética y una política del amor revolucionario. Se trata de preguntarnos cómo podemos estar ahí, sosteniendo, nutriendo y generando vida. Vida que se imprima y se alimente del amor revolucionario, entendiendo ese amor como fertilizante, una práctica cotidiana y colectiva que hace posible seguir existiendo, seguir resistiendo, cuidándonos incluso en medio de la muerte. Y si en este seminario, digo, no era la intención, salió hace rato que les decía, estaba preparando mi acordeón, pero si hoy, que quizá queda inconscientemente la invitación a quien quiera, por supuesto, ir sembrando esa semillita del abolicionismo en su práctica y en su vida, ¿no? Dejaría yo esta pregunta, ¿no? Que ya la hice. ¿Qué sería algo que quisieran abolir? ¿Qué sería algo que desearían abolir? Pero también, ¿qué deseamos? ¿Qué queremos construir? Si el abolicionismo es creación y presencia, también no solo hay que preguntarnos qué queremos desmantelar, qué queremos crear de nuevo, porque donde se desmantela queda el espacio para otra cosa. ¿Qué queremos construir? ¿Qué imaginamos de nuevo? ¿Qué imaginamos distinto? ¿No? ¿Qué queremos cultivar como nuevo? ¿Cómo ponemos o ponernos al exterminio no solo destruyendo, sino también inventando? La abolición no es solo un acto de destrucción, es una praxis transformadora, una práctica de invención, de imaginación y de creación de nuevas formas de vida y de relación. Entonces, creo que eso, como les digo, yo vengo navegando en esta pregunta hace un año. Es muy fácil decir que quiero abolir, pero no tanto. Espérate, si me preguntan, ¿y qué quieres construir ahí, Nadia? Ah, caray, a eso no lo había pensado, ¿no? ¿Qué queremos construir? ¿No? Si sabemos que estos no son los sistemas que queremos, ¿cómo es ese mundo que sí queremos? ¿Qué forma tiene? Y esto, bueno, ya me lleva directamente al trabajo o al pensamiento de Joy James. Este es el libro, ¿no? Desafortunadamente no hay traducción en español. Yo le decía a Kenia, ay, me da mucha pena, como dejar lecturas en inglés, pero quien quiera, por lo menos hasta el momento, acercarse a su pensamiento, tendrá que hacerlo en inglés, ¿no? Tiene varios libros. Puedo dejarle a Kenia como la lista de sus libros. Si la busquean, iba a decir, quise decir buscan y googlean al mismo tiempo. Si la buscan en YouTube, van a salir entrevistas, conferencias que le han hecho en inglés. La ventaja es que en YouTube luego sí pueden poner subtítulos y a veces los subtítulos son chafas, no se confían tanto, pero bueno, es la ventaja de YouTube, ¿no? Ella es doctora en filosofía política. Aquí están como todas las líneas de investigación en las que ella trabaja, pero como ya les había dicho, es su trabajo más profundo, elaborado y conocido es en el abolicionismo. Es profesora en el William College, que según yo está en Nueva York. Sí, ¿verdad? Y algo que caracteriza a James es que se distingue de otras
colegas activistas y académicas abolicionistas por su postura. Ella se coloca en una postura más radical al entender el abolicionismo, ¿no? Principalmente porque se posiciona muy críticamente frente al abolicionismo académico. Y aquí quizá nos dice hola a algunos de nosotras, ¿no? Critica cómo es que se ha institucionalizado el abolicionismo tanto en las universidades como en ONGs y cómo ha hecho que pierda o sea, se aleje de su raíz insurgente, ¿no? Para ella el corazón del abolicionismo está en la rebelión, por eso el amor revolucionario, ¿no? Está en los movimientos, en los que les llaman en inglés maroon, que nunca he entendido cuál es la traducción a español. Kenny, a lo mejor si tú sabes. A ver, dinos, porque yo nunca sé cómo traducirlo. Eh, pues como un símil, no es una traducción literal, pero es un símil, sería el cimarronaje, ¿no? Porque los Ok. Maroons eran comunidades de gente que estuvo esclavizada y que luego o escapaba. Y formaba sus propias comunidades, ¿no? Entonces, a esos esclavos negros que huían y que formaban sus comunidades, se les decían maroons, ¿no? Y en Colombia por allá les dicen los cimarrones, ¿no? El cimarronaje. Ah, ok, Entonces ok. ahí está el símil, ¿no? Ok, gracias, ya por fin lo encontré. Y si por ahí, si de repente ven que algo se escucha raro en español, bueno, es que también tuve que hacer traducciones y a veces como que es difícil, ¿no? Como hacer que las cosas suenen bien, ¿no? O bonito, que en inglés o en español. Entonces, ella dice que el corazón del abolicionismo está en estos maroons, en estas insurgencias, en estos movimientos revolucionarios, ¿no? Y que no hay que alejarse de ahí, ¿no? Entonces, esa es su postura radical. Para James, el abolicionismo no es un horizonte utópico, es una práctica de sobrevivencia. Este es otro posicionamiento radical con el que yo em, he estado lidiando. Al principio me conflictaba mucho, ahora creo que ya con más seguridad puedo decir sí, yo coincido con Joy James, ya me dirán ustedes si coinciden o no, pero Joy James propone entender el abolicionismo bajo un contexto de guerra racial permanente. Hay académicos, hay grupos de académicos y activistas que no se encuadran en esa perspectiva o en esa postura. No, es como un debate y hay distintas discusiones al respecto. Yo podría decir hoy que sí, coincido en eso. Creo que en México estamos en un contexto de guerra racial permanente y guerra racial continua, ¿no? Porque James dice, la guerra no es una metáfora, ¿no? Eh, pero yo creo que si ustedes coincidieran en entender nuestro contexto como un contexto de guerra racial permanente y continua, lo que sí a lo mejor yo diría es las condiciones de guerra no son las mismas para todos y todes, no están siendo las mismas, ciertamente. No estamos viviendo la guerra en distintas condiciones, en distintas situaciones, pero definitivamente todos tenemos que sobrevivir o estamos intentando sobrevivir en medio de esa guerra. Y entonces ahí me sale esta pregunta, ¿cuáles son las implicaciones? Déjenme ver si ya, ok, ya, es que aquí tengo anotado dónde cambiar diapositiva y todo. ¿Cuándo son las implicaciones de vivir en una época de guerra? ¿Cómo responder? Si es que estamos viviendo en una época de guerra, ¿cómo hay que responder? ¿Cuáles son las posibilidades que la guerra genera? Yo, a partir de estas preguntas, sobre todo el cómo hay que responder, y por eso es que, por eso les digo que yo al principio como que no estaba muy segura de si estaba de acuerdo con esta postura o no. Es que para mí hablar de un contexto de guerra es hablar de un contexto en el que nosotros también tenemos que responder con violencia, ¿no? En la guerra uno va y pelea, un bando no se queda inmóvil, ¿no? Responde con violencia. Yo decía, no, pero mi convicción estaba más como en una postura que también ha formado parte del movimiento abolicionista negro, una postura pacífica, ¿no? Y por eso ahora coloco esta pregunta, ok, no, espérate, sí, definitivamente sí es un contexto de guerra, ¿cómo hay que responder? ¿No? Es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo podemos nutrir el amor revolucionario en medio de la guerra?
tenemos que reclamar de nuevo la idea del amor, reclamar el acto de amar y de cuidar como un proyecto ético-político, un proyecto contra la aniquilación de la vida. Algo que me ayudó como a ir acomodando estas ideas escuché a James en una conferencia, luego busco específicamente cuál, porque les digo que en YouTube les aparecen varias, en una conferencia que escuché de Joy James, dijo algo que fue lo que como que me ayudó a definirme mi postura y a decir, bueno, espérate, no necesariamente hay que responder desde la violencia, ¿no? Bueno, si estamos viviendo en un contexto de guerra, estamos aceptando que la guerra genera, por supuesto, muerte, ya lo dije, pero que quiebra, ¿no? Voy a usar esta palabra quiebra porque es la que más se asemeja a lo que Joy James dijo en inglés. La guerra genera quiebres, quiebra la vida, quiebra ciudades, ¿no? Quiebra los espacios en donde está sucediendo esa guerra, quiebra cuerpos también, quiebra familias, ¿no? La guerra quiebra. Y Jay James en esa conferencia dice, pero ese quebramiento, sí es una palabra, díganme si sí es una palabra, ese quebramiento, el Estado no lo puede controlar. No puede determinar el resultado del daño. El Estado nos puede quebrar, pero no tiene control de qué hacemos nosotros con eso que ha quebrado. No puede determinar ni el resultado del daño, ni qué nuevos seres están dispuestos a resistir basándose en ese daño. Entonces eso me hizo pensar, que entonces estamos hablando de que somos cuerpos o estamos peleando, resistiendo colectivamente como cuerpos que aguantan, cuerpos que somos resilientes, cuerpos que se rehúsan a morir. Estamos en un sobrevivir como una forma de rehusamiento, ¿sí? Y en este sentido, el abolicionismo, como lo dice Rodríguez, otro abolicionista, Dylan Rodríguez, no es solo un sinónimo o un recurso retórico para referirse al cambio revolucionario o la transformación social radical, sino una interrupción creativa, de nuevo la creación, de la supuesta futuridad, ¿no? Es crear otro futuro. Un futuro que parece fabricado de antemano se reconfigura en una posibilidad abierta mediante la resistencia, el rechazo, la imaginación radical de nuevas formas de existir y de crear vida desde las ruinas de lo que busca quebrarnos o destruirnos. Y en ese contexto, entonces, Joy James dice que el amor revolucionario es una herramienta esencial para enfrentar la represión y promover la justicia. El amor revolucionario se define como un deseo por el bien común que implica estar radicalmente dispuestos a asumir los riesgos y las vulnerabilidades que les son inherentes, porque Joy James también nos dice, de eso voy a hablar en otra diapositiva, que el amor revolucionario tiene vulnerabilidades, ¿no? Y que el amor revolucionario implica asumir riesgos. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar? ¿Sí? Porque adentrarnos en una práctica de amor revolucionario quiere decir que vamos a estar dispuestos a arriesgarnos. ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar? Para mí, por ejemplo, esto lo he nombrado, y esto es ya como muy personal, yo lo he visto como dejar atrás a un viejo yo, como dejar atrás el viejo yo de la Nadia, que era más o menos abolicionista, más o menos reformista y crítica y pacífica, les acabo de decir, ¿no? Para abrir el paso a una nueva yo, abolicionista y feminista que pueda definirse desde el amor revolucionario, ¿no? Y entonces, para mí esto implica muchas preguntas que les comparto. ¿Qué tan dispuestos estamos a emprender ese camino, ¿no? Porque no solo tenemos que estar dispuestas a arriesgar, sino a entrarle al camino del abolicionismo y del amor revolucionario. ¿Qué tan preparados, además, estamos para eso que nos va a mover, que nos va a incomodar, como decía al inicio, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos para aceptar ese malestar y esa incomodidad, para cambiar, para permitir que este movimiento nos atraviese? Hace unos días leyendo un texto en el que citaban a Cherry Moraga decía, el cambio solo viene a partir del fuego y el fuego duele.
¿no? Entonces, es ese malestar, o sea, va a haber malestar ahí. ¿Qué tan preparados y o dispuestos estamos a aceptar y a lidiar con ese malestar y a procesar ese malestar, ¿no? Ese proceso no es solo una renuncia, sino también una apertura hacia nuevas posibilidades de ser y estar en el mundo, en el mundo juntos y en resistencia. El amor revolucionario es, pues, una forma de amor radical, una posicionalidad también radical de relación con los otros y con el mundo. El amor radical, dice Jolivet, es una práctica transformadora que busca reconstruir comunidades desde el cuidado mutuo, la espiritualidad y la resistencia colectiva. Su objetivo es desafiar las estructuras de opresión y promover una forma de vida donde la sanación individual y colectiva sean inseparables. Por último, entre los argumentos principales que Joy James hace en ese capitulito cortito de su libro, habla del amor revolucionario como una forma, no sé si es como una forma, pero en relación con el ágape. No sé si alguien ya había escuchado de esta palabra ágape. Eso nos lleva a hablar de un amor que está íntimamente relacionado con la justicia, ¿no? Dussel, en su libro Ética Comunitaria, habla del ágape, ¿no? Y habla del amor de justicia. Lo que él dice es que el amor de justicia es una experiencia vivida en comunidad, donde la auténtica relación entre las personas se basa en el ágape. ¿Qué es el ágape? El ágape es un amor que no tiene nada que ver con lo que le decía, nada de lo romántico, nada del sentimental, nada individualista, nada de lo posesivo. Es un amor ético, político, de reconocimiento y justicia hacia el otro. El amor de justicia no instrumentaliza, no discrimina, busca la plena dignidad y realización del otro. Y esto, si se fijan, se relaciona con la abolición del deseo de Sharma, ¿no? Un deseo que no busca consumir ni poseer tampoco, ni utilizar. Y en esta forma de amor, ¿no? Que busca la plena realización del otro, como fin en sí mismo, se establece una relación ética en la que ese es el fin en sí mismo, ya lo dije. El amor y justicia se entiende como un compromiso radical con la equidad y la liberación, donde al amar al otro implica luchar por su dignidad y plenitud sin que su existencia sea subordinada a los intereses de los poderosos o a mis propios intereses, ¿no? Por último, el amor de justicia solo puede existir en una conciencia crítica. De ahí que tenemos que cultivar y nutrir también esa conciencia crítica. Para mí eso tiene que ver con dejar atrás un viejo yo, ¿no? Cultivar una nueva conciencia crítica. Tener un corazón que sepa escuchar la voz del otro, dice Dussel. ¿Qué tiene que pasar en nosotros, me preguntó, para oír la voz del otro? Y si recapituláramos, ¿no? Como la propuesta de cómo es que Joy James va desarrollando el amor revolucionario, para mí son como estos 4 puntos, ¿no? El amor como una ética colectiva, el amor revolucionario. El amor revolucionario como una construcción de puentes, de redes, de refugios para vivir con vitalidad, no solo para sobrevivir. Y aquí, si se fijan, estamos hablando de reclamar una idea de seguridad completamente cooptada por una racionalidad punitiva y una idea de resiliencia completamente capturada por una racionalidad neoliberal, ¿no? El amor revolucionario como un compromiso político con la justicia y la libertad, y el amor revolucionario como una praxis de abolición cotidiana. Y esto nos lleva, esta es una idea nueva para mí también, yo estaba muy peleada con la idea de disciplina gracias a Foucault, pero creo que el amor revolucionario y el abolicionismo nos invitan a reclamar también la idea de disciplina, porque ¿cómo vamos a lograrlo esto? Claro que se necesita disciplina. Yo la primera vez que lo escuché es, ¿cómo que disciplina? No, la disciplina, tache, horrible, satán. No, si vamos a hacer esto, necesitamos también una práctica cotidiana y la práctica necesita disciplina. En la página 4, Joy James dice, ¿no? El amor revolucionario, que era lo que mencionaba anteriormente, el amor revolucionario por la justicia y la equidad tiene una vulnerabilidad. ¿Cuál es esa vulnerabilidad?
Ninguna cantidad de compasión y de amor ha logrado históricamente desmitificar los fetiches reaccionarios y depredadores de la mayoría por la dominación racial, sexual y de clase, ni sus sospechas y hostilidades hacia el otro, ¿no? Entonces esto me hizo preguntarme y ahí fue donde encontré muchas respuestas en el texto de Sharma, ¿no? O sea, cómo desmitificar el deseo depredador, ¿no? Ese deseo depredador que nos lleva a este fetiche, ¿no? De la dominación, de la posesión, de la dicotomía, ay, se me olvidó la palabra, de crear alteridades todo el tiempo, ¿no? Para capturarlas y para subordinarlas. ¿Cómo desmitificar ese deseo? Y entonces ahí creo que Sharma nos ayuda a entender que lo que necesitamos es también abolir el deseo, ¿no? Abolir el deseo porque ella dice ya no se puede reformar, no se puede decolonizar. No voy a entrar en esa crítica porque en el texto hace como, todo el texto trata de la crítica, pero en la conclusión lo que ella dice es el deseo ya no se puede ni reformar ni decolonizar, hay que abolirlo. ¿Por qué? Porque está estructurado, está íntimamente estructurado por una lógica colonial y antinegra y generalizada de posesión y de consumo, ¿no? Y me parece que esa lógica que define tan íntimamente el deseo, y así es como se nos enseñó a desear, eso es lo que genera ese deseo depredador, ¿no? Ese deseo por la posesión, por el consumo. En su lugar dice, hay que aprender a desear, en lugar de aprender, perdón, a desear de otra manera, necesitamos abolir el régimen del deseo mismo. En esa abolición no se trata de destruir, de nuevo. Sharma habla de la abolición no solo como destrucción, ¿no? También hay que crear otras formas de relación y de vida basadas en lo que ella llama las deudas impagables. Para ella, a mí este concepto se me hizo muy bonito. Pareciera que no, o sea, porque pensar en una deuda que nunca vas a pagar no es nada bonito. Pero cuando lo entiendes, a mí se me hizo muy bonito porque creo que es lo que ayuda a salir de la idea depredadora, consumista, utilitarista, ¿no? La idea de que todo se tiene que, todo lo que yo espero le doy para el otro, espero que me lo pague, ¿no? Sharma dice, todos estamos vinculados, absolutamente todos estamos vinculados por una deuda impagable, ¿no? ¿Por qué? Porque es el lazo que nos une con los pueblos, con los cuerpos que han sostenido la lucha. Eso es una deuda generacional e histórica, ¿no? Desde los primeros pueblos que comenzaron con la lucha, con las luchas por la libertad, ¿no? Y nosotros estamos íntimamente conectados con esos pueblos, con esas vidas y con esos cuerpos, y les debemos la libertad que tenemos hoy, ¿no? Y ellos no esperan, nunca en su lucha, cuando hicieron arriesgarse, no esperaban que les pagáramos. Por eso es una deuda impagable, porque el otro no espera el pago en ningún momento, ¿no? Entonces, si yo voy a dar amor revolucionario, no estoy esperando recibir algo a cambio, no voy a estar esperando nada a cambio. Sharma dice, no, esta deuda es impagable porque no hay nadie que espere que se paga. Eso nos desvincula de la idea de esta relación utilitarista. Lo que sí puede hacerse es honrarse. Y eso me hace a mí muy bonito, ¿no? Se puede honrar con amor y con cuidado, ¿no? Y procurando que esa lucha no termine, que esa lucha por la libertad y la justicia. Sharma nos invita a pensar el amor revolucionario, y Sharma lo que dice es, ¿en dónde se encuentra otra forma de desear? ¿Sí? Si abolimos el deseo y hay que encontrar otra forma, para Sharma esa otra forma está en el amor revolucionario, ¿no? Y ahí es donde se encuentra esta relación. Sharma nos invita a pensar el amor revolucionario en sintonía con James como una práctica política que reconoce esas deudas, que se compromete con la libertad colectiva y sostiene la vida en medio de la guerra racial y colonial.
Esta es nada más para compartir, ¿no? Una idea que Sharma propone en su artículo. El amor revolucionario no busca reformar el mundo, sino abolirlo para hacer otro mundo posible. Y por último, en la conclusión, pensando en compartir con ustedes algunas ideas de cierre que no sean cierre realmente, porque como para mí todo el tiempo esto me genera muchas preguntas y muchas ganas de compartir estas preguntas con otras personas, ¿no? Como para ver de qué otras ideas pueden surgir. Bueno, pues elaboré aquí unas pequeñas ideas de cierre. Principalmente a partir de una frase que leí en este libro que también está en inglés, se llama Rehearsals for Living, Ensayos para Vivir. Me gustó mucho, creo que ya lo leyó porque ya vi que hizo cara así como de que sí. Y ahí no recuerdo la página, les debo la página para que encuentren la cita textual, pero en este libro las autoras en algún momento del libro dicen, lo opuesto a una sociedad carcelaria, a una sociedad, podríamos decir también punitiva, una sociedad que se alimenta del aniquilamiento y del exterminio, es una sociedad basada en el cuidado. Y entonces ahí yo me quedé pensando, porque lo leí justo como cuando ya sabía de este seminario, entonces como que lo traía en mente y decía, espérate, es una sociedad basada en el cuidado, entonces también tiene que ser una sociedad basada en el amor revolucionario, ¿no? Y esto me recordó a una idea de Hannah Arendt que desde la primera vez que la escuché cuando estaba en la maestría, me gustó mucho. Es de su libro Entre el presente y el futuro y es una idea que ella desarrolla como muy directamente vinculada con la educación o con el acto de educar. Ella dice, educar es una forma de amar al mundo y a los otros lo suficiente como para construir nuevas formas de existencia, formas que no destruyan el mundo ni dejen a algunos más que a otros librados a un destino inevitable, o en este caso yo agregaría, como dice Ruth Wilson Gilmore, a un destino de muerte prematura. Pero pienso que esta idea, aunque Hannah la desarrolla alrededor de la educación o del acto de educar, se puede extender más allá o fuera de la educación, ¿no? Porque ahora pensándola ahora desde una postura abolicionista, creo que el amor revolucionario también es una forma de amar al mundo, siendo conscientes de que no solo estamos con el mundo, perdón, no solo estamos en el mundo, somos con el mundo. Amar revolucionariamente en este sentido es construir colectivamente formas de existencia que no acaben con la vida, que no la degraden, que resistan a la necromáquina, porque si alguna forma de exterminio sigue cabiendo en nuestro horizonte, tiene que ser solamente esa, el exterminio de la necromáquina. Y ahí, ya les digo, muchas gracias. Y si alguien tiene preguntas, eso no me gusta mucho del compartir así porque ya no pude ver si había alguien escribiendo en el chat, pero voy a dejar de compartir pantalla para poder ver bien. Y si no tienen preguntas, no se preocupen. Yo ahí dejé una diapositiva con muchas preguntas porque ya les dije, yo sí tengo muchas preguntas. Muchas gracias, Nadia. Me encantó la presentación. Me encantó la presentación. Me encanta las lecturas que me dice. La lectura de Sharma me voló los sesos. Y pues me gustaría escucharles a todos, ¿no? O sea, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de las maravillosas ideas que nos propone Nadia? Yo puedo hacer un comentarito. O sea, creo que tengo muchas preguntas, pero todavía no las articulo. Primero, muchas gracias, Nadia. Me encanta el entusiasmo con el que nos compartes todo lo que nos compartiste. Em, Me hizo pensar, o sea, a mí lo que me tiene más atorada es la abolición del deseo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Si a mí me gusta. Pero luego también
recordé este libro que creo que se llama El camino de la vida de Lao Tse, que habla, es como una sugerencia similar, digo, tiene otro contexto, ¿no? Y no es una reivindicación política de sus tiempos, es más como una propuesta ontológica, ¿no? De cómo vivir, pero también recuerdo que ese texto dice que cómo el deseo impone y trata de controlar y luego se implica en todas las construcciones de la ciudad, de la sociedad, de, de, de las ciudades, ¿no? Este, y nada, solo quería traer ese comentario, esa referencia en la que pensé cuando hablabas. Pero sí, no sé cómo es eso, qué pasa con los impulsos, cómo, en qué se transforma, de qué manera sería el deseo después del deseo, me pregunto. Muchas gracias, Jessy. No sé si a lo mejor si recogemos 2 o 3 comentarios para que después ahí puedas ahí como articularlos, Nadia. No sé si a alguien más tenga alguna pregunta, alguna reflexión a partir de lo que Nadia nos comparte. Katy, adelante, por favor. Híjole, Katy, no te escucho, no te escuchamos. Ah, Ya, creo que ya. no, de mis hijos del Xbox. Ok. mm, Hola a todas, qué gusto verlas y escucharlas. Sí, también me gustó mucho la presentación, Nadia, mucho gusto. Sobre tu pregunta, ¿no? La verdad me hacía reflexionar y tripear en los espacios que estoy acudiendo nuevamente, que es a los centros de rehabilitación con las mujeres y pues el aceptar que no puedo cambiar la estructura de violencia, ¿no? Que no puedo cambiar todo pues lo que maneja ese sistema capitalista y de violencia, que es pues como el narco y la trata, ¿no? Y me tocó en esta ocasión conocer a mujeres, a niñas, adolescentes de origen de aquí que hablan a poquito español y una no sabe leer y escribir y que vienen de Maneadero y otras de Chiapas que acaban de llegar y aparte el contexto pues muy complicado, ¿no? Pero me inspira lo que compartes para, por ejemplo, acudir y lograr esa convivencia, ¿no? Cotidiana y esa atención. O sea, el que sea atendidas y escuchadas, pues ahí ya logramos parte de esa abolición que pues no vamos a cambiar el sistema, pero sí ese momento, ¿no? De trato y de un abrazo y de una palabra compartida. Entonces, pues ahí está esa semilla del amor revolucionario, ¿no? Entonces eso me inspira pues a que vale la pena acudir y acompañar y pues que no estamos solas ni de este lado, o sea, ni adentro ni afuera, porque también es a veces, si estoy acá afuera y a veces es como, ay, te siento, bueno, me siento así como desbordada y más cuando estoy en esos lugares con ellas y se sienten también así, entonces pues bueno ya agarré aquí terapia. Pero muchas gracias, nomás quise compartir eso que me motivó, por ejemplo, ir mañana, entonces voy a traer presente todas las palabras de lo que compartiste. Vale. A cambiar esos espacios de terapia con las mujeres. Muchas gracias, Katy. Eso quiero cambiar. Vale. Muchas gracias, Katy. Angie, tienes la mano levantada, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Nadia, por compartir acerca de esta autora que para mí también sigue siendo
Yo no la conocía. También no sé si voy a articular bien mis ideas, son un montón de cosas las que ella plantea y si es que las entendí bien, ¿no? Porque pues también la lengua, ¿no? Empezando por el psicoanálisis, ¿no? Sus críticas, el deseo, ¿no? También yo me quedaba ahí eh, intentando ahí recordar, pues no es la primera que critica el psicoanálisis, pero la forma en la que ella lo hace, su postura, su crítica a la academia, ¿no? Siendo ella también parte de la academia, y cómo es que ella también le hacen una pregunta por ahí en una entrevista, cómo mantenerte, y le decían algo así como, ¿cómo puedes nadar entre tiburones o entre pirañas? Y al referirse a estar dentro de la academia y mantener esa postura tan crítica y tan de cerca. Y a lo que más o menos le entendí no era eso, porque refería experiencias fuertes de discriminación, de violencia racista, ¿no? De personajes, de amigos de ella. Entonces, creo que su postura es su manera, a lo que yo entendí, de mantenerse nadando entre tiburones y mantener firme su convicción política, su pensamiento, su idea y su acción, es esa, mantenerse en contacto directamente con, pues, con estas poblaciones, con esta gente, con estos pueblos comunidades que viven este tipo de experiencias, ¿no? Y sacudir la academia como lo hace y como lo está haciendo ahora con nosotros. Entonces, me parece estoy muy contenta de haberle conocido. Híjole, seguramente hay un montón de otras cosas que no conozco de ella, ¿no? Y pues gracias por traerla al tema. Siento que es retadora, porque lo primero que yo pienso, justo, ¿no? En este contexto de las feministas o los feminismos y las feministas abolicionistas, algunas decimos, "Guau, a ver, ¿qué está pasando aquí?", por los contextos de México y bueno, pero comprender, ¿no? Un poco más su historia y sus posturas desde el lugar de donde está ella me parece importante, y no emitir esos juicios o lo del deseo o varias otras cosas que plantea. Entonces es retadora en el sentido de, a ver, ponte a leer, ponte a estudiar y entonces ya fundamentas o discutes o dialogas con ella, ¿no? Me lo digo a mí misma. Entonces, gracias también por poner esta relación. Me pareció muy atinado y muy acertado que empieces con esta relación de la lectura y en el contexto de nuestro país, ¿no? Porque me parece necesario e importante. Muchas gracias. Eh, Sin duda, otra cosa que me parece retadora, importante, interesante, pues son estas categorías o estos conceptos que yo también no estaba muy familiarizada. Claro, sí, la necropolítica, el war, ¿no? Pero la necrointersección, la macrointersección y todos estos conceptos que creo que nos ayudan a quienes trabajamos los temas del racismo y a comprender, pues son otras formas en las que ella plantea estas grandes bases, ¿no? O sostenedores esta estructura, pues, que sostiene estas prácticas en lo macro y en lo micro, ¿no? Y bueno, por ahí, al igual que Jessica, me vienen así como, pasan otras autores, otras autoras que, que lo plantean de otra manera. Hablábamos de Lorena Capnal y de mantener la violencia, mantenerla, como decir, recuperar la alegría sin perder la indignación, y que ahí lo cruzo, ¿no? Con esto que mencionabas de si hay guerra, pues con fuego, y las feministas lo sabemos, con fuego, pues, ¿qué más? Construimos, pero también es necesario destruir. Yo soy de las que pienso que hay que construir y solidificar eso que construimos para que vaya teniendo menos peso aquello que queremos destruir, ¿no? O abolir. Entonces me pasan así
otros autores que han planteado estas formas, por supuesto, que me vinculo también con el pensamiento zapatista, que dicen que eso, que la revolución no solo es resistir, sino también construir, ¿no? Y también súper retadora, ¿qué queremos construir? Es importante visualizar a dónde vamos, sí, no que queremos, que no queremos, pero sí que queremos y tenerlo muy claro y ojalá y podamos ir aclarándolo cada vez más porque pues es tiempo, ya sabemos y tenemos bien claro algunos creo que no queremos, pero qué queremos y cómo lo vamos a construir, ahí está el gran reto, ¿no? Creo que con empezar a construir la idea o las ideas, que es lo que estamos haciendo un poco acá, pero ir más allá, ¿no? Dar el siguiente paso y construir. Y creo que en esos siguientes pasos ya hay muestras, ya hay atisbos, ya hay esas grietas de las que también hemos hablado, esos resquicios de lo que queremos, ¿no? En lo estructural, en lo social, en lo educativo, en lo cultural, en lo espiritual. Creo que aquí en este seminario y en otros espacios con lo que cada una de nosotras o algunas de ustedes, nosotras hemos hecho en esos grupos de mujeres, en esos espacios de cárcel, en esos centros de rehabilitación, con las madres buscadoras, ahí se ve, ahí brota, en medio del dolor, en medio del enojo, en medio de la rabia, en medio de la tristeza, brotan formas de cómo queremos construir. Y ya con esto cierro, y me recuerda mucho cuando Mexicali Resiste estaba en los campamentos en el centro cívico. Yo no estuve, yo siempre lo digo, siempre he estado luchando ahí por los cambios y cuando sucedió el levantamiento de Mexicali Resiste yo no estaba en México, ¿no? Estaba fuera del país y pues no me tocó, pero llegué ya en la última parte, me integré por supuesto y entonces yo miraba los campamentos ahí y decía, pues ya, que se quede ahí y que a partir de ahí empiece a construirse la nueva sociedad, que ahí se empiecen a construir las escuelas, que hay otra forma de educar, ¿no? Otra forma de organizarnos con las asambleas. En fin, lo que quiero decir es eso, que creo que con las acciones que ya han estado desde hace tiempo, desde diferentes grupos, desde diferentes espacios, hay atisbos y hay formas, ¿no? Hay pequeñas rutas que ya se empiezan a marcar acerca de qué es lo que queremos. Es súper complejo, ¿no? También pensando en esto del deseo. Pensaba como algo quizá más desde lo individual, ¿no? Y cómo colectivizar estos, estos, esto que queremos construir. Ahí es el súper gran reto, porque en este mundo donde todos queremos o creemos tener la verdad o saber qué es lo que es conveniente para todos, es, es, es un gran reto. Y bueno, no sé si le di sentido a mis ideas, pero muchas gracias por la exposición, Nadia, y pues hasta aquí la dejo. Gracias. Gracias a ti, Angie. Nos dejas así como haciendo resonancia con muchas de las cosas que te estás preguntando y nos las estamos preguntando nosotros también, ¿no? Bueno, por lo menos yo. Omar, adelante, por favor, cuéntanos. Hola a todas, todas y todes. Yo más bien como preguntarte, Nadia, primero agradecerte porque yo no conocía al autor y creo que también es interesante como tener otros referentes como teóricos. Y también pues Google no hace justicia, yo soy analfabeta con el inglés y las traducciones son como muy raras y luego las palabras son como extrañas, pero bueno, ahí hacemos como lectura como ahí asociativa, ¿no? Más bien me gustaría que pudieras como profundizar en la categoría de necrointerseccionalidades, porque creo que me parece como, o sea, entiendo que se está construyendo, pero creo que parte de un pensamiento complejo y por lo menos lo que tú decías, ¿no? La realidad cada vez es más caótica, más compleja, más... hay más actores, hay más cuerpos, hay más políticas, hay una política de exterminio, entonces me parece interesante, sobre todo, bueno, yo te contextualizo, yo estoy acá en Morelia
Y entonces Morelia está resurgiendo como una cosa muy como peculiar porque los normalistas ahora siempre se han manifestado, pero ahora se han manifestado de forma mucho más frontal, junto con el Frente Nacional de Liberación Socialista, ¿no? Que siempre en esta, pues Michoacán se caracteriza justo como por esos movimientos como muy del magisterio y demás, ¿no? Pero lo interesante es que hay una narrativa de persecución, pero con construcción de delitos. Entonces ya agarra a los normalistas no con el tema como de, ay, mis patrimonios y la UNESCO y estas cosas, sino de repente sale alguien muerto y lo vinculan y lo encarcelan en menos de 24 horas. O sea, ya hay carpeta, hay juicio, o sea, una cosa como muy extraña de cómo opera como el sistema de justicia, ¿no? Entre esos y el desplazamiento como forzado de la costa de Michoacán también por cuestiones de entre el narco y proyectos como industriales, ¿no? Entonces pareciera que hay un revuelo particularmente en Michoacán entre los movimientos sociales, el narco que está cada vez como desplazando a personas justamente por lo menos en este primer momento como a la capital. Y justo ahora que tú decías como del tema de la disciplina también, pues no sé, me hace como ruido, pues, ¿no? Porque creo que, no sé, o sea, luego me posiciono yo como actor en el espacio educativo y digo, pues yo muy pedagógico y horizontal, pero a los chicos también creo que les hace falta como límite firme, no me gustaría decir que disciplinario, pero también como les digo que sean disruptivos y que la manifestación y que con todo contra el Estado, entonces hay momentos donde digo yo, ay, ¿qué estoy haciendo yo aquí, no? Entre que analizo, acompaño y... Entonces un poco como preguntarte, porque creo que la categoría abona como a eso, como a tener otros marcos de análisis, de reflexión, pero no me quería quedar como con la espinita de, me gustaría como escucharte viva voz como más en extenso, cómo se creó, cómo lo miras, cuál es como la utilidad más práctica, sí, como eso, pues, gracias. Nadia, yo creo que a lo mejor sería como buen momento para a lo mejor que recopilaras los comentarios que te hicieron y a lo mejor que nos platiques tus reflexiones a través de lo que escuchas y después podemos seguir retomando, ¿no? Si hay otras participaciones. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ya tú me dices si tienes que ser mi prompter. Ah, no, pero no sé si anoté todo. Pero bueno, por ejemplo, ay, no, pues es que si no veo las caras, ¿era Nelly? ¿Quién fue la primera que habló? Jessica Karen. fue la primera que habló. Jessica. Hablaba sobre el ruido. Por eso digo, si hay malestar, dejen que el malestar les atraviese, ¿no? Porque, o sea, el abolicionismo es eso, ¿no? Es que nos mueva el suelo en el que estamos seguros, ¿no? O sea, todas estas ideas, todos estos conceptos que nos dan seguridad acerca de lo que creemos sobre el mundo. Pero el abolicionismo lo que viene justo eso es a descolocar, es a destruir, creo que lo decía Omar, ¿no? O también Angélica. Em, entonces, bueno, yo diría eso, ¿no? Porque, y lo digo de la experiencia personal, creo que no hay ningún, Gilmore dice también eso, el abolicionismo no es un blueprint, un mapa, ¿no? No hay una guía de instrucciones que te digan, pero yo al menos de la experiencia personal lo que he aprendido es, si hay algo que te incomoda, lidia con eso, porque en eso que incomoda hay algo, ¿no? Em, Em, la abolición del deseo también es algo nuevo para mí, la verdad. Em, pero cuando lo leí en Sharma me hizo sentido, porque como bien lo decía Angélica, también creo que Sharma lo que nos dice es que el deseo en nuestro mundo occidental se ha construido a partir, aquí lo tengo anotado, ¿no? En mis notas, que ella dice, para convertirse en sujeto, para devenir un sujeto, tiene que haber siempre una historia de sujeción, ¿no? Es decir, de subordinación, de estar sujeto subordinado a. ¿Sí? Y eso quiere decir esa historia de sujeción. Los estudios negros la colocan en la esclavitud, en el esclavo, en el contrato de esclavos, el slave contract. Ahí se estructuró la idea del deseo, ¿no? Em, completamente ligado a la posesión, ¿no? El blanco tenía el derecho pleno de
poseer y desear al cuerpo negro a su gusto, ¿no? Y eso es lo que dice Sharma. Ahí se estructuró la idea del deseo occidental blanco, ¿no? A partir de la dominación, de la violación, ¿no? Y el deseo, dice Sharma, está bound up, ay, perdón, que estoy intentando leer en inglés y traducir en español, está ligado íntimamente con este proceso de creación del sujeto, ¿no? Y entonces, por eso es que ella dice, no basta con reformarlo, porque lo único que vamos a hacer es estarle dando vuelta a esa estructura de subordinación, ¿no? La estructura de subordinación tiene que destruirse, ¿no? Para que aprendamos a desear de otra forma. Yo sí diría, creo que Sharma dice que no, recuérdenme si alguien se acuerda del texto, según Sharma dice que no hay que aprender a hacer de otra forma. Yo diría que sí, pero que esa otra forma tiene que estar ligada al amor revolucionario, ¿no? O sea, cómo aprender o dejar que nuestro deseo tome forma a partir del amor revolucionario, es decir, a partir de, no, para mí tiene que ver y esto es como les digo, yo leí el texto encontré el texto hace pocas semanas específicamente para esta sesión, entonces este pensamiento de Sharma es también muy nuevo para mí, ¿no? Pero yo entiendo cómo en el deseo occidental siempre esperamos, o sea, es un consumo con el que esperamos recibir algo. Si yo deseo a mi novio, yo espero que él me devuelva ese deseo, ¿no? Si no, oye, ¿qué le pasa a este? ¿No? O sea, es un deseo completamente, según yo, dictado por una idea de consumo, no necesariamente de consumo de cosas, pues, pero por una idea del consumo en la que yo voy a esperar siempre que cuando yo dé mi deseo, reciba algo de lo otro, ¿no? Ya sea el novio, si me compro unos tenis, el deseo de comprarme los tenis, espero que esos tenis me den algo, ¿no? Los tenis Adidas Samba último modelo. Siempre esperamos algo. No es un deseo puro, digamos, ¿no? O sea, como dice Dussel, no es un ágape, no es un amor que no espera nada, ¿no? Que solo desea la realización del otro por el otro, por su dignidad, por su humanidad. Ahí es donde yo entiendo que Sharma nos dice hay que abolir el deseo, ¿no? En ese sentido. No sé si a alguien se le genera otra reflexión. Bueno, eso es sobre como del deseo, ¿no? Angélica creo que dijo varias cosas ahí que, por ejemplo, me resonó lo que comentabas. Bueno, ciertamente, ¿no? Angélica también retoma algo acerca de la crítica de Sharma. Critica, por ejemplo, cómo a partir del psicoanálisis se estructuraba el deseo no solo a partir, por ejemplo, del cuerpo negro, sino a partir del falo, ¿no? O sea, la sujeción del género, ¿no? Implicada íntimamente con cómo entendemos el deseo, ¿no? Entonces, por eso decía, ya hay mucha crítica, pero Sharma también la coloca como una crítica importante, ¿no? En su propuesta. Y la mencionaba Angélica. Pero cuando mencionaba a los zapatistas, me resonó mucho, sí, esto es algo que tenía aquí, lo marqué como que para compartir con ustedes si había tiempo, pero por ejemplo, y en esto la violencia, ¿no? Yo les decía que yo como que me costó trabajo, entré mucho en conflicto con esta idea de decir, bueno, sí, porque me hacía mucho sentido hablar de un contexto de guerra. Lo que no me hacía sentido es que si yo acepto que estamos en un concepto de guerra, eso implica lo que decía Angélica, aceptar que vamos a responder con violencia o que no tenemos otra opción, ¿no? Cuando uno entra a la guerra no le queda otra opción más que responder con la violencia.
Y aquí tengo esta pregunta, ¿no? Porque es una pregunta que me viene a la mente. ¿Cómo se transforman las estructuras de la sociedad sin recurrir a la violencia? ¿No? Si estamos en un contexto de guerra, ¿cabe alguna forma de insurgencia, ¿no? De transformación sin recurrir a la violencia? ¿Cambiar el mundo sin tomar el poder? No me acuerdo, el año pasado, y esto es una filosofía zapatista, el año pasado no me acuerdo si fue con Dylan Rodríguez. Tuvimos en una clase del doctorado, el profesor invitó, creo que fue a Dylan Rodríguez, y alguien le preguntó esto, ¿no? O sea, si buscamos la transformación, si estamos diciendo que el mundo como está ahora, ¿no? Es terriblemente violento, opresivo, etcétera, punitivo, y queremos cambiarlo, em, ¿cómo eso, cómo era la pregunta? Algo así como, ¿cómo eso no, cómo manejarías ahí la contradicción de que al cambiarlo, los que cambian, no sé, los que estamos luchando por el cambio somos los que ahora tendríamos el poder para hacer cosas nuevas? Y me acuerdo que, estoy casi segura que era Dylan Rodríguez, lo que decía es que a mí no me interesa tener el poder, ¿no? Y es una filosofía zapatista, cambiar el mundo sin buscar tomar el poder. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿No? ¿Cómo? Porque creo que todos aquí coincidimos que en eso, ¿no? Queremos cambiar el mundo, pero no con un afán de sí, ahora Nadia presidenta, sí. No, o sea, no buscamos esa toma del poder, buscamos la transformación, buscamos el cambio, pero no la toma del poder. Y creo que eso tiene que ver con la abolición del deseo también. No desear la dominación, ¿no? Si hay alguien que dice, no, yo sí quiero tomar el poder, bueno, ahí hay otra forma de deseo que está todavía, ¿no? Dominando. Pero entonces creo que también eso tiene que ver con la abolición del deseo, ¿no? No desear el poder. Em, Eso fue lo que me dejó pensando, Angélica. Y luego Omar decía... esto de la necrointersección fue como un invento. Ay, sí, bueno, si alguien sabe que alguien ya lo ha dicho, me dicen para citar bien. Estás haciendo novedades, mija. Novedades. Pero el semestre pasado que llevé clase en el seminario de interseccionalidad, y de hecho, bueno, con Kenia compartí estas ideas, con Kenia hablé de lo del Rancho Izaguirre, le compartí que pues era algo, ¿no? Como que me tenía así como muy, muy movida todo eso. Y para mi trabajo, para mi final paper, como dicen acá, este, em, le decía a Kenia, quise salir de mi zona de confort porque como Kenia leyó gracias a mi biografía, todo mi trabajo siempre ha sido en cárcel, en el castigo y la cárcel y ahora la abolición, ¿no? Y entonces dije, eso me movía tanto y dije, tengo que ponerlo en palabras, ¿no? Porque lo sentía que me estaba de verdad moviendo mucho lo del Rancho Izaguirre. Y entonces dije, a ver, ya no hables, ¿qué pasa si un día no hablas de la cárcel? ¿Qué pasa si un día hablas del Rancho Izaguirre, ¿no? Y entonces comencé a escribir como pensando en porque la clase era sobre teorías de interseccionalidad, cómo la interseccionalidad me podía ayudar a darle lectura al Rancho Izaguirre, ¿no? Y entonces... em, dije, a ver, muy movida por entender también la influencia de Estados Unidos, porque definitivamente hay una influencia, ha habido ya, gracias también a Kenia y a lecturas que hice para ese trabajo, me di cuenta que desde los 60 la CIA y el FBI han estado, es como una máquina de espionaje que ha estado inserta en el gobierno de México, ¿no? Algo que no sabía, que me dejó así con la boca abierta, que Echeverría era espía de la CIA o del FBI, no me acuerdo de cuál de las dos. Fue así como de, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, de verdad que fue algo que me dejó así como de, no puede ser. Y entonces ahí fue donde dije, a ver, hay algo a nivel súper mega macro, porque para hablar de que la CIA ha estado en el gobierno de México desde los 60 o antes,
¿no? O sea, esto nos habla de un nivel macro de intersecciones transnacionales. Es una intersección transnacional macro. Ahí fue donde, así fue como llegué a lo macro, Omar. Y luego la idea de la muerte se me vino a la cabeza porque yo decía, a ver, en esto macro, ¿no? Está Estados Unidos, ¿no? Interviniendo en México, y no solo en México, en toda Latinoamérica, como orquestador de todas las dictaduras, ¿no? Estados Unidos como el orquestador de la muerte en Latinoamérica. Entonces dije, la muerte está muy clara en el nivel macro y en el nivel micro también. Como esta Gilmore, esta definición de Gilmore del racismo me ha ayudado mucho a darle otro sentido, ¿no? Porque ella dice, aquí la voy a leer, espérenme. Ay, ¿dónde la tenía? Bueno, que el racismo es, no, ese está en Word, aquí, es la producción y explotación de la vulnerabilidad diferenciada de ciertos grupos, conduciéndolos a la muerte prematura, ¿no? Entonces, si ahora está la muerte, ahí está la muerte, en el nivel micro, ¿no? En ese racismo, en esa producción de muerte prematura, la cárcel como productora de muerte, ¿no? Slocar, un académico argentino, habla del morir de cárcel, ¿no? Que la gente está en la cárcel, está viva, pero si tú les preguntas a Kenia, que Kenia nos podrá decir, en mis compas con los que trabajo en cárcel, es estar muerto en vida, dicen. Uno en la cárcel muere de cárcel. Entonces la cárcel produce muerte, ¿no? Entonces, a ver, es que la muerte está ahí, ¿no? Está en lo micro, en la vida cotidiana, de la cárcel, ¿no? De los jóvenes reclutados por el narco, están en la muerte, ¿no? Muerte literal, y algunos no muerte literal, pero en muerte. Entonces, son intersecciones en el nivel micro, ¿no? Esa matriz de dominación, la famosa frase de Crenshaw y de Collins, ¿no? Esas intersecciones de la raza, del género, de la clase, producen muerte. No son intersecciones, son necrointersecciones. O sea, fue como llegué, ¿no? Yo como por intentar conectar, ¿no? Darle nombre yo decía, no son solo intersecciones, son intersecciones que producen muerte. Física, literal o metafórica, como las personas en prisión, ¿no? Entonces sí fue como llegué a la idea de la necrointersección. Y sí, ya no me acuerdo qué otra pregunta había, pero si me faltó responder algo. Me decías de la disciplina, creo, ¿no? También, eso. Sí, a mí hace un año, yo cuando me topé, cuando escuché por primera vez lo de la disciplina, fue con Dylan Rodríguez, también a mí me gusta mucho, tiene en específico un texto que me gusta mucho, se enfoca mucho más en la cárcel, él en ese texto, creo que se llama abolición como una praxis, como práctica, a ver, se va a pasar a Kenia, y está en inglés también, es lo malo de estas es nuestra tarea, tenemos que traducirlos. Pero O cuando producir nuestro propio discurso desde también, Latinoamérica. también. Dylan Rodríguez, ahí fue la primera persona que le escuché hablar de disciplina. Estaba hablando de abolición y de disciplina. Y yo así como de, ¿qué? O sea, ¿qué le pasa? Porque que no le digo Foucault a este señor así. O sea, sí me hizo mucho ruido también. Y en otra sesión, que ya no estuvo él, sí, en el grupo, yo dije, no, oigan, a ver, a mí me está haciendo ruido esto, porque, ¿cómo que disciplina? O sea, porque él está diciendo que la disciplina, ¿no? La disciplina es punitiva, la disciplina, ya nos dijo Foucault, ¿no? Pero también ya, bye con Foucault, ¿no? Porque hay que reclamar la disciplina, Foucault también. ¡Ah, ya estoy muy revolucionaria! ¡Ah, ya! O sea, en Rehearsals for Living, Robin y Minor y Simpson también hablan de disciplina. Y decía, ¿otra vez disciplina en el abolicionismo? ¿Cómo? Y luego, no me acuerdo, hace poquito le leí a alguien también. Y entonces dije, bueno, sí tiene sentido, ¿no? O sea, al final de cuentas, destruir, como decía Angie, si le vamos a entrar a la destrucción, tenemos que estar organizados, organizadas, ¿no? Y eso implica saber cómo tener disciplina, ¿no? No una disciplina que es subjetiva
punitivamente de alguna manera, sino una disciplina que nos pueda llevar a destruir, aunque a lo mejor todavía no, o a otra cosa, ¿no? O sea, pero ahí fue donde me hizo sentido. Cuando me dijeron eso, y eso me lo dijo mi profesor de esa clase, que ahora es mi tutor, Alan Gómez, otro abolicionista, dije, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, digamos, estar aquí hoy implica disciplina, ¿no? Ha implicado que cada semana organicen su semana para de 5 a 7 o la hora que sea en donde cada uno esté, ¿no? Voy a estar en esto, hay que leer. Leer implica disciplina para llegar con la lectura, o sea, sí es cierto. Todos, para nuestro objetivo abolicionista, usamos la disciplina en nuestras vidas. Entonces, como que de repente todavía digo, bueno, pero ya me hace un poco más de sentido. Por eso digo, hay que reclamarla, ¿no? Hay que reclamársela a estos hombres que nos dijeron que era mala. Este, y ya. Muy bien. Bueno, yo quisiera aprovechar ahorita el tiempo, antes de que se me olvide, Nadia, para hacer un comercial, ¿no? Y también como comentarles que si les interesan estos temas sobre abolicionismo, ¿no? Estos discursos, este, estamos organizando, Nadia, yo y otro colega, un webinar que vamos a montar en febrero y marzo, donde vamos a hacer como mesas, donde vamos a dialogar sobre abolicionismo con autores del norte global y autores del sur global, ¿no? Para como encontrar estos puntos de encuentro. Y de hecho, por ejemplo, Joy James es una de las invitadas, ¿no? Entonces, pues ya después les pasaremos los datos para que si se animan, pues puedan unirse con nosotros a conversar, ¿no? Y escuchar y aprender. Antes de pasarle la palabra a alguien más, quiero dos cosas. Quiero leer lo que han estado escribiendo en el chat porque es muy interesante. Y luego yo también quisiera comentar cositas porque estoy también atravesada. ¿Saben cómo? Entonces, Ado nos menciona, dice, medio mal articulado, pero de reflexión me llevo el de colonizar, abolir, con signo de interrogación. Dice, los afectos y el conflicto, robustecer la resistencia, reparación, sensibilizarnos ante la réplica de los patrones aprendidos desde el Estado, la familia, las instituciones, el capital social, ¿no? De construir sería un mundo centrado en la vida. El reto es cómo irle abonando a la esperanza en el proceso y cuerpo que lo atraviesa, ¿no? Continuando con eso, también dice Ado, centrado en la vida, no provida, todas las vidas y no el supuesto progreso rapaz que emana del despojo, del abuso de los animales, las plantas, más allá del deseo. Un reto considerando mis hábitos, la facilidad y accesibilidad de ciertos bienes, que entre lo económico, lo rápido, etcétera, ¿no? Y Karen también menciona, y también me parece muy sugerente lo que dice Karen, dice sobre el deseo, pensaba también al inicio de la lectura desde la idea budista del apego al deseo, hasta la crítica del deseo soberano de Leonor Silvestri. Y su libro Ética Mutante del Deseo, lo siento, me encanta esa persona, Ética Mutante del Deseo Libertario y las Afectaciones Alegres, siguiendo a Monique Wittig en la heterosexualidad como régimen político, ¿no? Sí, o sea, hay como muchas cosas que pensar, ¿no? Eh, a mí algo que me gustaría retomar como propuesta y no como algo acabado o solucionado, sino como una manera de pensar las cosas, es precisamente como una idea que has reiterado tú en tu presentación y que también vimos en los textos, y esta es la idea de reclamar el lenguaje, ¿no? Y cómo resignificar el lenguaje. Entonces, yo todavía no estaría todavía como a la defensiva o a la expectativa más bien de pensar si abolimos el deseo o no, ¿verdad? Eh, Porque aquí estamos hablando como de tres maneras de entender el deseo, ¿no? Y es este deseo heteropatriarcal occidental, ¿no? Que
Luz Irigaray critica y trata de desmantelar para reformarlo en otra cosa, que es el deseo desde el feminismo de la diferencia sexual. Pero dice Sharma, pues ni eso es suficiente, ¿no? Porque tampoco Luz Irigaray está viendo como a los seres que los despojan del deseo, ¿no? O sea, porque también les despojan de la posibilidad de ser sujetos, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto, pues, es si habrá una manera de reapropiar el deseo, ¿no? Si habrá un deseo que no sea constructor de otredad, ¿no? Otro tipo de deseo, pero no tengo ahorita como la posibilidad ni el horizonte para pensarlo, ¿no? Pero lo propongo. Así como también pudiéramos también como pensar en replantear o reclamar, como tú dices, la palabra disciplina, ¿no? Porque, pues, bueno, Foucault sí lo hablaba como la sujeción del cuerpo, pero también como la producción del cuerpo, ¿no? También tenía una perspectiva positiva o productiva. Y de hecho, en sus últimos textos habla de la tecnología del yo, ¿no? Y de como la dietética, como el disciplinamiento, como la construcción del yo y también del cuidado de uno mismo. Pero sigue siendo individualista y occidental, ¿no? Y entonces yo pensaría que Joy James dice, estás bien baboso, ¿no? Y hablaría de que ella no está hablando de esta individualidad que refrendan tanto Irigaray como Foucault. Ella habla de trabajar en nosotros, en un colectivo, ¿no? En que el abolir el deseo es abolir la otredad, ¿no? El deseo es querer otra cosa que no soy yo o que está ahí, ¿no? Y eso es lo que queremos disolver, ¿no? O desaparecer. Y otra cosa que también estuve pensando un buen rato, porque sí es cierto, ¿no? Tú decías, podemos crear otro mundo, podemos hacer insurgencias sin violencia. En cierto sentido, yo digo que no se puede, ¿no? Porque si lo que quiere el abolicionismo es destruir algo, es algo que otros construyeron, ¿no? Ahorita que estabas tú platicando, como me gusta torturarme, hoy estaba viendo un video de un cuate que ya se me olvidó porque se me olvidan los nombres de esas personas nefastas, pero es un tipo que está militando en la nueva derecha y estaba en ese video hablando de un marxismo posmoderno horrible y cómo las banderas LGBT lo representaban, ese marxismo posmoderno, ¿verdad? Entonces, yo estaba escuchando su discurso y entonces, ahorita que te escuchaba, yo decía, pues al final de cuentas, estas perspectivas de las que conversamos están destruyendo el mundo que él quiere cuidar, ¿no? O representar. Entonces, yo creo que entonces, en ese sentido, no podemos disociar las aspiraciones de un abolicionismo de la violencia, porque va a ser violento para otras personas, ¿no? Entonces, el asunto es que la violencia no necesariamente es equiparable al aniquilamiento, ¿no? O a la necropolítica, ¿no? Pero sí es algo violento, pues. Entonces, también sería como repensar o replantear esas cosas. Yo lo digo ahorita como cosas que se me ocurren, pero no estoy segura, ¿saben cómo? Nada más se me están ocurriendo cosas, pero lo quería decir. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera participar? ¿Hay algo más que se les ocurra a partir de lo que estamos escuchando, de lo que estamos comentando? Pau, adelante. Hola. Bueno, pues agradecer mucho tu presentación. Me llevo muchas preguntas, más preguntas que otra cosa. Coincido, ¿no? Con esta idea de que decía Kenia, de pues la no violencia es un camino muy violento, ¿no? De destruir, de romper, de ser abolicionistas. Entonces, pues sí, me quedo también con lo que decía Angie, ¿no? De fuego con fuego. Y me gustó mucho de tu presentación y de esta autora que yo tampoco conocía, como esta idea de la deuda impagable, ¿no? Como
Creo que eso nos ubica también con otra línea que hemos estado pensando en esta reactualización de la categoría de biofilia, que tiene que ver con cómo integramos en nuestra idea de comunidad a nuestros ancestros, a quienes han puesto su cuerpo y como esta comunidad también de nuestros muertos, ¿no? Y también de quienes están pues siendo desaparecidos y asesinados en este momento histórico de México. Entonces, y ¡Sorpresa! sorpresa. Perdón. Qué chido verlas juntas. Sí, estamos bien felices aquí en el Culichi. Y entonces, bueno, pues eso, me quedo con esta idea de esta deuda impagable, me pareció como una idea, una metáfora muy, muy hermosa y que está muy vinculado con esta pregunta de la que partimos, ¿no? De ubicarnos con esta esperanza hacia la vida en un contexto de exterminio. Entonces, también, ¿no? Esta parte que planteabas de no solamente pensar en sobrevivir, sino ensayar pues, para disfrutar y tener este goce de la vida en común, ir trascendiendo como lo que eso nos queda, ¿no? Frente al exterminio, a veces lo que nos queda, pues es sobrevivir y pues es lo que no queremos y lo que no merecemos, ¿no? Entonces, ¿cómo trascendemos eso? Muchas gracias. Gracias, Pau. Y nada más ahí un punto ahora que retomas lo de este concepto, esta idea de la deuda impagable, que sí, también a mí, es la primera vez que me topo con esta idea en este texto de Sharma, la leí y se me hizo muy bonita. Ya bajé el Y libro en- de Denise Ferreira si lo quieres, amiga. Ay, bueno, tú, ya, ahí compartí el link Todo. porque me entiendo que ella retoma este concepto de Da Silva, De ¿no? Ahí Denise Ferreira. Ujú. de Denise Ferreira. Ajá, ahí compartí la liga del libro, que creo que también está solo en inglés, no estoy muy segura. Solo en inglés. Ok, ok. Ay, no. No sé si hay alguien más que quiera dar su opinión, compartir su reflexión, si se queda con alguna pregunta, si se queda inquieto o removido de alguna de las cosas que hemos estado comentando. Dani, adelante. Sí, yo, o sea, me ha encantado estarles escuchando. Muchas gracias, Nadia. Siento que justo la autora también no la conocía y me quedo con muchas ganas de leerle más. Pero justo como siento que también esas ideas que como que te quedan así como que no las entiendes, pero también como que te incomodan, es porque hay algo ahí que también te choca un poco. Me acordé de un podcast que se llama Morras versus Fundamentalismos, que su frase como su eslogan es contra el pequeño fascista que llevas dentro, ¿no? Así inicia, entonces como que me resuena un poco porque justo es como repensar un chingo de cosas, ¿no? Es repensar la libertad, es repensar el amor, repensar la comunidad, como fuera de estos marcos coloniales, racistas, enmarcan el poder. De hecho, sí, hace rato estaba escribiendo algo y ya así como que ya ni me gusta, como después de esta sesión ya no me gusta porque siento que estoy diciendo cosas que me están como chocando, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? También eso es lo interesante también de estos espacios, como lo confrontativo con nosotros, ¿no? Con nuestras propias ideas, pero también al mismo tiempo, como me pregunto, sé que también estas conversaciones obviamente son súper filosóficas y para pensar y imaginar cosas, pero también pienso como en lo práctico, ¿no? A mí me gusta como lo que se hace, cómo se ve, cómo se toca eso, ¿no? Cómo se sueña inclusive, porque para empezar, así lo primero que me vino a la mente es como posiblemente, seguramente la academia no existiría, ¿no? Como en estos mundos, y pienso como un poco, pero estamos leyendo a esta autora en un contexto que viene como de la academia, ¿no? Entonces como también vienen las contradicciones ahí, que bueno, pues todos estamos llenos de contradicciones.
pero justo como me quedo pensando mucho en cómo se ve, cómo quitamos como eso que ya traemos y que también es una deuda impagable, ¿no? O sea, como todo lo que ya han sembrado en nuestras ideas, en lo que somos, ¿no? Entonces solo tengo la cabeza muy volada en este momento. Gracias, Dani. Yo robo el Adelante, Nadia. micrófono un poquito, digo, porque sí me gusta, siento que yo ya hablé mucho, me interesa escuchar qué opinan ustedes. Em, pero lo que dice Dani me lleva, me hace pensar dos cosas, ¿no? Una, que esto también es algo nuevo para mí y lo dejo como una, si dejara como una pregunta retórica, así como para cerrar, sería quizá esa, ¿no? En este semestre estoy llevando un seminario precisamente sobre abolicionismo carcelario y en una de las sesiones el, el profesor dice, si el abolicionismo es una teoría del cambio social, cuál es, así como pregunta individual, cuál es tu, Daniela, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿cuál es tu teoría del cambio? O sea, ¿cuál es tu teoría del cambio? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar? Y cuando lo preguntó, fue así como de, no manches, o sea, nunca me había nadie preguntado eso y yo misma me lo había preguntado, ¿no? Sí, que digo, la cárcel es una basura, no sirve, pero sentarme y decir, ok, pero ¿y qué quieres? ¿Qué quieres cambiar? ¿Cómo quieres que sea? Yo sí me quedé así como de no, o sea, y quizá eso es como una pregunta que vale la pena hacer. Todos estamos aquí porque queremos un cambio, porque creemos en ese cambio social. Pero, ¿cómo es ese cambio social? ¿Cuáles son las teorías que le dan forma a nuestra idea del cambio? ¿No? ¿Cómo queremos que sea ese cambio? Em, Como que no es tan fácil responder. Yo me quedé pensando en eso varias semanas y me sentí contenta porque encontré una respuesta, sé que no es la única, sé que le falta mucho, pero escuchando a unos estudiantes de licenciatura en otra clase, em, llegué a una respuesta, ¿no? Porque estaba hablándoles de abolicionismo, estaba como dando un contexto acerca del abolicionismo, del movimiento negro contra la abolición del siglo XIX, ¿no? Que es donde nace el movimiento. Hay un libro ahí como que habla de toda esa historia en inglés, que se llama Force and Freedom. Habla como de toda esa historia. Y lo que definió esa historia fue precisamente el debate entre la violencia y la no violencia. Eso definió los últimos años del movimiento abolicionista negro, se caracterizaron por eso, por ese debate. ¿Usamos la violencia o no la usamos? ¿No? Y a partir de estar compartiendo eso con los estudiantes, en un momento les dije, yo creo que podemos vivir en un mundo, yo quiero y creo que podemos construir y que podemos vivir en un mundo en el que nadie sienta miedo. Y después, hasta cuando lo dije en voz alta y en ese momento me hizo clic, dije, ah, ahí está, ese es un cambio que quiero, lo encontré uno. Este, pero sí, creo que eso es como una invitación a preguntarnos eso, ¿no? ¿Cómo es nuestra teoría del cambio social, ¿no? ¿Qué la mueve? ¿Qué la define? ¿Qué personas? En este libro, Maynard y Simpson hablan de constelaciones de co-creación, creo. ¿Quiénes son esos consteladores que forman parte de sus teorías del cambio, ¿no? Eh, Sería algo que también les compartiría, ¿no? Como de las reflexiones que me han movido. Déjenme ver si la encuentro, la marqué por aquí, pero bueno. Nos quedan unos minutos más mientras Nadia busca la cita que nos quiere compartir. No sé si alguien más quiera como decir unas palabras finales, una reflexión final, mientras Nadia encuentra el texto. Aquí está, ya, nada más, eso era en la primera página donde dice Robin dice, son constelaciones de corresistencia. Ahí está, ¿quién forma parte de su constelación de corresistencia? ¿No? Yo no en cuanto lo leí dije, ¿quiénes son?
No me he respondido, por supuesto, pero bueno, ahí se las dejo también a ustedes. Muy bien. Si no hay otro comentario, si no hay otra idea que quieran compartir, ya van a ser las 7 de la tarde, entonces vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Una vez más, les agradezco profundamente que estén aquí. Fue una conversación muy, muy productiva, muy interesante, muy enriquecedora para todos, todas y todes, creo yo. Y te agradecemos mucho, Nadia, ¿no? El acompañamiento y el diálogo. Les invito, ya nos quedan 2 sesiones más. Ya casi terminamos, ya estamos en la recta final. La próxima sesión vamos a hablar de Grant Volmer y nos va a acompañar el doctor Cristian Fernández para platicar de este autor. Entonces, les pido por favor que estén aquí el próximo miércoles para seguir el diálogo, para seguir soñando juntos, juntas, y a ver si nos hacemos nuestras constelaciones de corresistencia, ¿no? En este espacio. Que tengan muy buena noche y que tengan muy linda semana. Gracias, hasta luego, me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias a ti, Nadia. Bonita noche.